Entonces, Primera Samuel capítulo 17. El título es David mata a Goliat. Dice así, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle en medio de ellos. Amén. Mírenme, siempre el pueblo de Dios estuvo en guerra, en batallas. Siempre. Si usted lee la Biblia, desde hace miles de años, el pueblo de Dios tenía que pelear guerras, que pelear batallas. ¿Me comprende, sí o no? Aunque era el pueblo del Dios Todopoderoso, ellos tenían que pelear las guerras y vencerlas. Hoy en día, nosotros tenemos ese Dios vivo y todopoderoso, ¿sí o no? Creemos en un Dios que nos garantiza la victoria, pero tenemos que pelear las batallas. Así como en el pasado, hoy en día el pueblo de Dios vive en constante guerra, vive en constante batalla, peleando en contra de los problemas económicos, peleando en contra de la depresión, de la angustia, de la soledad, de los problemas espirituales, peleando en contra del desempleo, en contra de los problemas en la familia, ¿sí o no? En contra de enfermedades. O sea, hoy en día nuestros enemigos son espirituales, ¿me entiendes? Son otros, pero eso sí, aunque creamos en Dios, escuche, aunque creamos en Dios, tenemos que pelear nuestras batallas. Hay gente que piensa, bueno, ahora que voy a la iglesia, ya no me van a venir ningún problema más. Y no es así. Si yo vengo a la iglesia, de seguro, como las demás personas del mundo, se me van a presentar problemas. La diferencia es que con Dios yo venzo los problemas. Y la gente que no busca a Dios, que está en el mundo, los problemas terminan venciéndolos. La persona que no busca a Dios, míreme, que pelea las batallas de su vida sola, son personas que la enfermedad le termina ganando. ¿Me entiende? Que la depresión le termina ganando. La miseria, la pobreza, los problemas familiares, el diablo y los demonios le terminan ganando. Pero si yo estoy congregándome en la iglesia, y si yo he entregado mi vida a Dios, si mi corazón y mi vida agradan a Dios, entonces Dios pelea de mi lado. Y cuando Dios pelea de mi lado, yo tengo la garantía de que voy a vencer. Acá los filisteos se pusieron en orden de batalla. Enfrentaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y Saúl, que era el rey en ese momento, junto con el ejército de Israel, se pusieron del otro lado y estaban frente a frente, listos para pelear. ¿Me entiendes, sí o no? Entonces, si usted viene a la iglesia, igual se le presentan problemas, no se asuste, porque es así. Con la diferencia de que con Dios usted sí podrá vencer esos problemas, vencer esos enemigos. Amén. Voy a seguir leyendo del versículo 4.
Dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5.000 ciclos de bronce, el peso de la cota. Sobre sus piernas traía yebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el versículo 7 dice, mire, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Míreme, este gigante o este hombre grande, Goliat de Gat, de una ciudad llamada Gat, salió de entre las filas del pueblo de los filisteos, se adelantó él solo, con toda esta armadura que dice acá, ¿me entienden? Con esa asta, con esa armadura, que de solo mirarlo, mírame, de solo mirarlo, impresionaba. De solo mirar para él, atemorizaba. Porque la Biblia da detalles acerca de la armadura de Goliat. ¿Por qué la Biblia da detalles? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que el diablo con su apariencia nos quiere intimidar. ¿Me entiende? Nos quiere hacer tener miedo. Nos quiere hacer dudar de que vamos a vencer. Imagínense Saúl y los soldados de Israel viendo a ese gigante con esa gran armadura, con mucha fuerza, con mucho entrenamiento, con mucha capacidad. Ese gigante bien armado y desafiante salió, se paró ahí delante del pueblo de Israel para hacer un desafío. Eso, míreme, eso es lo que el diablo quiere hacer. Ponga su mente en esto que estamos hablando. Eso es lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere impresionarnos. ¿Me entiende? ¿Con qué? Con la apariencia. La persona ve al esposo borracho y cada vez más borracho, más ebrio. Cada vez más en el mundo, cada vez más en los vicios. Y el diablo, con esa apariencia de que todo va mal, quiere hacernos dudar. Quiere intimidarnos. ¿Me entiendes, sí o no? La persona ve a la esposa cada vez en peores caminos, cada vez con un carácter peor, o ve a los sobrinos, o los nietos, o los hijos, cada vez peor que antes. La persona dice, yo voy a la iglesia, yo busco a Dios, y se pone peor. Es el diablo, como Goliat, que se vistió con esa armadura. ¿Para qué? Para impresionar, para intimidar, para hacerlos tener miedo. Entonces el diablo le muestra a usted las deudas. Ve que deuda, qué deuda grande. Le quiere hacer tener ¿qué? Miedo. Va al médico y el médico le dice, esta enfermedad no tiene cura. El diablo le quiere hacer tener miedo. ¿Me entiende? Le quiere hacer tener miedo. ¿Con qué? Con apariencias. Y si la persona no está bien espiritualmente, si la persona que va a la iglesia, que es del pueblo de Dios, que busca a Dios, no está fuerte por dentro, esa apariencia, esa deuda, esa enfermedad, esas malas noticias que le llegan, eso que sus ojos ven, la termina intimidando. Ni siquiera pelea la batalla, ni siquiera se esfuerza, ni siquiera actúa, ni siquiera enfrenta el problema. Ya con lo que los ojos de ella ven, la persona se intimida y tiene miedo.
¿Cuántos cristianos, cuántos hijos e hijas de Dios tienen miedo de una enfermedad? Tienen miedo de una deuda, de un problema económico, miedo de que le vaya mal en un negocio, miedo de decir, voy a hacer esto, pero tengo miedo de que me vaya mal. Voy al médico, pero tengo miedo de tener una mala noticia. ¿Sí o no? Voy a orar y voy a intentar ayudar a este ser querido, pero tengo miedo de que se pierda. El miedo es lo contrario a la fe. Por eso Goliat quería intimidarlos. Por eso Goliat quería que el pueblo de Dios tenga miedo. Porque si hay miedo, no hay fe. Y si no hay fe, Dios no puede actuar. Míreme, si usted tiene miedo de su enfermedad, o de la enfermedad que le quiere atacar, o miedo de lo que le vaya a decir el médico, si usted tiene miedo, entonces no hay fe. Y si no hay fe, Dios no puede actuar en su vida. Si usted tiene miedo de la deuda, miedo del problema económico, miedo de que le vaya mal, si usted tiene miedo, no hay fe. El miedo, la duda son contrarios a la fe. Y si no hay fe, Dios no puede actuar. Y después la persona se pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios a mí no me contesta? ¿Por qué Dios no me ayudó a derrotar a este gigante? Pero lo que pasa es que ella tuvo ¿qué? Miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Tuvo miedo. No usó la fe, vio la apariencia, la grandeza de su problema y tuvo ¿qué? Miedo. Qué deuda grande, qué enfermedad incurable, qué familiar más rebelde, más duro de corazón. Tengo miedo, dudo de que vaya a cambiar. Si yo tengo miedo o yo dudo, no hay fe. Y si no hay fe, Dios no puede actuar. ¿Comprende, sí o no? Entonces no es por casualidad que la Biblia da detalles de la armadura de Goliat. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, y se paró, Goliat se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, mire lo que dijo Goliat, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Dijo, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. Mírenme, ¿qué hizo este gigante Goliat? No solo, mírenme, quería intimidarlos con la apariencia, ¿me entiende? También quería intimidarlos ¿con qué? Con palabras. Porque aparte de mostrarse grande y con una gran armadura, aparte, les habló como siendo él más fuerte que ellos. Les habló, el diablo hace eso. Míreme, el diablo no quiere solamente hacernos dudar o intimidarnos. El diablo no solamente quiere hacernos perder la fe con apariencia, sino que también con palabras. Así como la palabra de Dios alimenta mi fe, las palabras del diablo, las palabras negativas, alimentan la duda. ¿Me entiendes? Y a veces la persona escucha más las palabras negativas, escucha más las palabras de miedo y de duda que la palabra de Dios. Si usted le da la palabra de Dios y también otro le da una palabra de duda, le entra más la palabra de duda que la palabra de Dios. Le entra más fácil lo negativo que lo de Dios, lo espiritual, que lo positivo. Ese es el problema. Míreme, debemos cerrar nuestros oídos para las palabras del diablo. Vio que hay gente que le dice, no pongas el negocio porque te va a ir mal. O hay gente que le dice, vos
nunca vas a llegar a nada. Vos nunca vas a tener nada. Vos no servís. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente maldice? ¿O cuánta gente quiere frenarle, ponerle palos en la rueda, se dice, ¿no? O piedras en el camino. O quiere tirarle abajo con sus palabras. El diablo busca de todas formas, por todos lados, intentar hacerle caer. Por eso yo le dije al principio que estamos en constante guerra, en constante batalla. A veces son propios familiares, propios amigos los que le hablan negativo. Pero usted no le puede dar oído a eso. Mire lo que dice el versículo 9. Dice así: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, dijo Goliat, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Amén. Así es en la vida real. Míreme, ¿qué dijo Goliat? Goliat dijo: manden un hombre que venga a pelear conmigo. ¿Para qué todo el ejército ahí? Manden uno nada más y vamos a debatirnos en una pelea. Si él me vence, todos nosotros vamos a servirnos a ustedes. Y dijo Goliat: pero si yo lo venzo, dijo Goliat, ustedes nos van a servir a nosotros. Y en la vida de hoy es así. Míreme, o usted vence sus problemas, y sus problemas se quedan debajo de sus pies, o su problema le vence a usted y usted pasa a servir, a ser esclavo de su problema. ¿Me entiende? Si la depresión a usted le vence, usted será esclava o esclavo de la depresión. ¿Me entiende? Usted quedará siempre por debajo. La depresión va a dominar su vida. Es como Goliat que dijo: si ustedes nos vencen, perdemos. Somos dominados por ustedes. Ahora, si yo, Goliat, me venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y con el diablo es así. O usted vence al diablo, o el diablo le va a tener de esclavo. ¿Me entiende? O usted se pone firme con Dios y dice: esta enfermedad no me va a vencer. Esta depresión no me va a vencer. Este problema económico, esta deuda, o este problema familiar, o espiritual, o lo que sea, no me va a vencer. Porque si usted se deja vencer, si usted no pelea la batalla como tiene que ser, el problema terminará sobre su vida y usted terminará siendo esclavo de su problema. ¿Me entiende? Esclavo de una deuda, esclavo de problemas en la familia, esclavo de depresión, de deseo, esclavo de un vicio, esclavo de angustia. Hay gente que ya es esclava de su enfermedad. Hay gente que ya es esclava de un vicio. Ya es esclava de la mala suerte, de que todo le vaya mal. ¿Me entiende? Ella ya es esclava de su problema. ¿Cuánta gente está siendo hoy en día? Gente que va a una iglesia, gente que busca a Dios, pero a pesar de ir a la iglesia y buscar a Dios, son esclavos de algún problema. Hay un gigante, hay un Goliat esclavizándonos. Hay un demonio, un diablo, hay un problema esclavizando. Yo he conocido muchos cristianos siendo esclavos de un problema. ¿Me entiende? Acá, este fue el desafío. Si me vence el hombre que ustedes manden, seremos sus esclavos. Pero si yo no venzo, dijo Goliat, ustedes nos van a servir. Ustedes serán nuestros esclavos. Hay mucha gente que va a la iglesia y está en las manos del diablo. Está siendo esclavos de un problema. Y eso no lo podemos aceptar. Eso usted no lo puede aceptar. El pueblo, vamos a leer, mire lo que dice.
versículos 10 y 11 dice, y añadió el filisteo, mire lo que dijo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Míreme, el filisteo hizo un desafío. No puede ser que aquellos que sirven al diablo sean más valientes que aquellos que sirven a Dios. ¿Me entiende? No puede ser. Él hizo el desafío, tanto el rey Saúl como todo el ejército, todo Israel, escucharon lo que dijo el gigante, lo que dijo Goliat. Y vieron su armadura, su apariencia, y se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios, que el ejército de Dios tenga miedo de un enemigo? Teniendo un Dios que creó los cielos y la tierra, teniendo un Dios que vence cualquier batalla, un Dios que prospera, un Dios que sana, un Dios que hace milagros. ¿Cómo puede ser que ese pueblo, que Saúl y su ejército hayan tenido miedo? Eso demuestra, mírame, lo mal que estaban espiritualmente. Porque si ellos estuviesen bien con Dios, si ellos estuviesen en la fe, ellos sentirían el respaldo de Dios en su vida. ¿Me entiende? Ellos confiarían en quién, en Dios. Ellos podrían decir, yo no tengo condiciones de vencer a Goliat, pero voy a pelear igual, porque Dios me respalda y Dios me va a vencer. Es como me va a ayudar a vencer. Es como que usted diga, yo no tengo condiciones de tener este negocio, pero voy a ponerlo, porque Dios me va a respaldar y voy a vencer. Es como que usted diga, el médico no me puede sanar, yo solo no me puedo sanar, pero voy a pelear en contra de esta enfermedad, porque Dios sí me puede sanar. Eso fue lo que Saúl y el pueblo de Israel no hizo. Ellos estaban mirando, míreme, estaban mirando para las condiciones del gigante de Goliat, y estaban mirando para sus propias condiciones, que ellos mismos no podían vencerlos. Ellos no miraban para el poder de Dios. ¿Entiende? ¿Está quedando claro, sí o no? Ellos miraban al gigante y se miraban a sí mismos y decían, no puedo. Pero no miraban para quién, para Dios. Quizás usted mira su problema y se mira a sí mismo y dice, no puedo. Pero si usted pone la mirada en Dios, si usted pone la fe en Dios, Él pelea de su lado, en contra de la enfermedad, en contra del problema económico, en contra del problema familiar, en contra del problema sentimental o espiritual. Con Dios de su lado, usted puede vencer. Con Dios de su lado, usted vence a Goliat. Con Dios de su lado, usted vence ese problema. Ahora, si usted no tiene a Dios, si usted está mal espiritualmente, usted va a ser como Saúl y como Israel, como el pueblo de Israel, va a tener miedo. ¿Me entiende? Va a tener miedo y va a huir del problema. Pero si usted está en la fe, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está leyendo la Biblia, si está orando, si está ayunando, si está haciendo su vigilia, si hace los propósitos, si viene a la iglesia, míreme, si vive en obediencia con Dios, cuando se le presente el gigante, el problema, el Goliat, el enemigo, usted adentro no va a sentir miedo. Usted se le va a despertar la fe. ¿Me entiende? En vez de haber miedo, en usted habrá fe. Pero porque usted está bien con Dios. ¿Me entiende? No cualquiera puede enfrentar un gigante. ¿Me entiende? Vamos a seguir leyendo.
Otra cosita importante antes de avanzar acá. Antes de avanzar. Presta atención. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia, ¿sí o no? La fe sin obras es muerta. Entonces, no trae resultados. Yo me imagino que Saúl o el pueblo de Israel habrán orado y le habrán pedido a Dios que Dios los ayude. Que Dios los ayude a resolver su problema. Que Dios los ayude a vencer ese gigante. Pero solamente se quedaban orando. Y nadie se animaba, nadie tenía coraje y valentía de salir y decir: yo te voy a enfrentar, porque Dios a mí me dará la victoria. Solamente tenían fe, pero no tenían obras. No tenían actitudes. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, puede ser que ellos hasta hayan orado, pero como no actuaron, Dios no podía hacer nada por ellos. Vamos a ver lo que dice acá. Ya terminamos. Ya terminamos. Míreme. En el versículo, yo voy a leer ahora el versículo 23 para resumir. Los hermanos de David, escúcheme, los hermanos de David, los 3 hermanos más grandes de David, habían ido al ejército, formaban parte del ejército. Entonces Isaí, el padre de David, le dijo: agarra estos panes, agarra estos alimentos y llévalo a tus hermanos que están en el ejército. Y David agarró los alimentos obedeciendo y fue a llevarle los alimentos a los hermanos, porque David no estaba en el ejército, era muy chiquito. Y cuando David fue a llevarle los alimentos, se encontró con Goliat desafiando al pueblo de Israel, al ejército. Y vamos a ver lo que pasó. ¿Queda claro hasta ahora? Vamos a leer el versículo 23, 24 y 25. Mire lo que dice. Mientras él hablaba, cuando David fue a llevar los alimentos, escuchó a Goliat hablando. Mientras Goliat hablaba con ellos, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, mientras David hablaba con los soldados, con los hermanos, con la gente que estaba en el ejército, dice así: he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David las escuchó. Y mire lo que dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Míreme, cuando David fue a llevar la comida a sus hermanos, justo en ese momento Dios acomoda todo. Dios siempre pone todo en su lugar, ¿no? Justo en ese momento salió Goliat a desafiar de nuevo al pueblo. 40 días estuvo Goliat desafiando al pueblo. Cuando escuchó David eso y escuchó los comentarios, David no tuvo miedo como el resto del pueblo. David no dudó del poder de Dios. David escuchó eso y se indignó en contra de esa situación. Escuche bien, míreme. David escuchó eso y cuando el gigante los desafió, el gigante no sabía que en ese momento David estaba ahí escuchándolo. Que había uno que sí obedecía a Dios. Entre todo ese pueblo, entre todo ese ejército, había uno que agradaba a Dios, que estaba ungido. ¿Se acuerda que David había sido ungido antes
por Samuel y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces David escuchó y mire lo que pasó. Versículo 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare la pueblo de Israel? Tal dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire los ojos de David. El pueblo de Israel y Saúl miraban con ojos carnales, con ojos humanos. Ellos veían la apariencia de Goliat y tenían ¿qué? Miedo. Pero David lo vio, lo escuchó, y en vez de tener miedo, David habrá pensado: qué chiquito es este gigante para el Dios que yo tengo. ¿Me entiende? David no miró para su condición, para su edad, para su estatura, para su preparación, sino que David puso su mirada, escúcheme, puso su mirada en el poder de Dios. ¿Me entiende? La cosa es, el punto es, ¿cómo enfrenta usted sus problemas? ¿Los enfrenta como Saúl y como el pueblo de Israel, que mira el problema y mira su condición? ¿O los enfrenta como David, que mira el problema y mira para la grandeza de Dios? ¿Me entiende? Para Saúl y el ejército, ellos eran chiquitos y Goliat grande y nada más, no pasaba de eso. Pero para David, él era chiquito. Goliat era grande, pero Dios era mucho más grande. Esa es la mirada de los que viven por la fe. No sé si me entiende. Usted tiene que decir: esta deuda es grande, pero mi Dios es más grande. Esta enfermedad es incurable, pero mi Dios cura toda enfermedad. Este familiar tiene un corazón muy duro. Humanamente no va a cambiar, pero mi Dios lo puede cambiar. O esta situación es muy difícil para mí, pero el Dios que yo tengo, mírame, el Dios que yo creo, el Dios al que yo sirvo, es todopoderoso. Entonces, usted no puede enfrentar sus problemas como Saúl y como el pueblo de Israel. En ese momento, usted tiene que enfrentar sus problemas como David lo enfrentó. ¿Me entiende? El que venciera al gigante, le iban a dar riquezas, se iba a casar con la hija del rey, la familia no iba a tener que pagar más impuestos. O sea, quien vence una batalla, su vida cambia. Usted tiene batallas, míreme a los ojos, usted tiene batallas, yo tengo batallas, todos tenemos batallas. ¿Y cómo peleamos esa batalla? Usted la pelea mirando el problema y teniéndole miedo por la apariencia o por las palabras negativas y no confía en el poder de Dios. O usted pelea las batallas como tiene que ser, como pelea un hombre, una mujer de Dios, como peleó David. Pelea las batallas diciendo: es grande, pero mi Dios es mucho más grande. Es difícil, pero mi Dios es todopoderoso. Esa tiene que ser nuestra fe. Esa tiene que ser, míreme, nuestra confianza en Dios. Que mi Dios es más grande que mi problema. Que mi Dios es todopoderoso. Que yo con Dios puedo vencer cualquier batalla. Mire los dos puntos. Saúl y el ejército de Israel estaban mal espiritualmente. Estaban apagados espiritualmente. Estaban separados, lejos de Dios. Por eso no tenían fe. Por eso no confiaban en que iban a vencer. Y eso le pasa a la gente que va a la iglesia, pero no tiene una buena comunión con Dios. ¿Me entiende? Y mire el otro lado, David, con menos condiciones que Saúl, con menos condiciones físicas, con menos cualidades y capacidades que el ejército.
pero con una comunión con Dios íntima, profunda, con una mente y un corazón entregado a Dios. Entonces él decía, yo no estoy preparado, yo no tengo capacidad, pero no importa, yo voy a vencerlo porque Dios está conmigo. Entonces usted tiene que enfrentar su problema. Así usted tiene que enfrentar su dificultad. El diablo todos los días nos desafía como Goliat desafió al pueblo de Israel. ¿Me entiende? El diablo nos desafía con miseria, con enfermedades, con problemas. Pero usted ¿qué tiene que hacer? Estar bien con Dios. Tener un corazón entregado a Dios para tener confianza en Dios. Es imposible confiar en Dios si yo no estoy entregado a Él. Hay gente que no confía en Dios. Hay gente que no tiene fe. Hay gente que su fe está apagada. Hay gente que está llena de dudas y de miedos más que de fe. ¿Pero por qué? Porque están como Saúl y como el pueblo de Israel, sin comunión con Dios. ¿Me entiende? Si yo no leo la Biblia, no oro, no ayuno, no busco el Espíritu Santo, no me congrego en la iglesia, voy a estar apagado espiritualmente y no podré enfrentar los problemas. Voy a ser como Saúl, voy a tener miedo, voy a huir de mis problemas, voy a ser esclavo de mis problemas. Voy a ser esclavo de mis problemas por no estar bien espiritualmente. ¿Va quedando claro, sí o no? Para terminar, vea lo que dice el versículo acá, 28, 29 y 30. Mire lo que dice. Y oyéndole hablar Eliab, o sea, su hermano mayor a David, ¿no? Con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Míreme, ¿qué le dijo Eliab? ¿Qué has venido a hacer acá? Lo quiso que humillar. Le dijo, y las poquitas ovejas le quería hacer acordar que David no era nada. Que David supuestamente no era nadie. Como diciendo, ¿qué haces acá, David? Como que la gente le diga, ¿para qué pone negocio? ¿Para qué piensa en tener su casa? ¿Para qué lucha en contra de eso? Hay mucha gente que le quiere tirar abajo con palabras, como le hicieron a David. ¿Sí o no? Y miren lo que pasó. Entonces, versículo 28, ¿no? Dice, repito, y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta. ¿Qué hizo David? Mírenme, ¿qué hizo David con su hermano Eliab? ¿Lo escuchó? Le dijo, yo no estoy haciendo nada malo, y se apartó de él. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que apartarnos de la gente que nos habla negativo. Tenemos que apartarnos de la gente que no tiene nuestra misma fe. Y a la gente que no tiene la misma fe y que habla solo para contaminarle, que habla solo para alejarle de Dios, que habla cosas que no edifican, cosas negativas. Apártese de esa gente, porque esa gente le va a alejar de su victoria. Esa gente le va a apartar de la bendición de Dios. Leo ya acá, versículo 31, dice así, mire, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará por el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mírenme, no solo el hermano de David, no solo los soldados le dijeron, no podés. El propio rey Saúl
Dijo, hay uno que se anima a enfrentarlo. Lo mandó a llamar. Saúl habrá pensado que era un grandote. Saúl habrá pensado que era uno capacitado, preparado. Y cuando lo trajeron a David, Saúl dijo, no vas a poder. No, vos sos un muchacho y él es un soldado experimentado desde su juventud. Míreme, Saúl estaba mirando para las condiciones físicas, para las condiciones naturales. No sé si me entiende. Pero David no miraba para su condición. David sabía que si él peleaba mano a mano no lo iba a poder vencer. Pero David confiaba en que él iba a pelear con el poder de Dios respaldándole, con la mano de Dios respaldándole. ¿Me entiende, sí o no? Con el Espíritu Santo de su lado. Y de esa forma usted tiene que enfrentar su problema con fe, no pensando en que usted no puede, pensando así, tal vez yo no puedo, pero mi Dios sí. Y yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo obedezco a Dios, yo le soy fiel, yo voy a la iglesia. Así que míreme, cuando usted empieza a hacer esas cosas, usted empieza a transformarse en un David, en una persona vencedora. Bien, hay personas que ahí la gente va a empezar a mirar para usted, su familia, sus seres queridos van a empezar a mirar para usted, van a decir, ¿qué pasó? Que empezaste a prosperar. ¿Qué pasó que antes te faltaba y ahora te sobra plata? ¿Qué pasó que no te duele más nada, no tomas más medicamentos? ¿Qué pasó que tenés tu casa, que arreglaste tu casa, que tenés tu auto? ¿Qué pasó que no andás más depresiva, más angustiada? Que usted le podrá decir, ya no soy como era Saúl antes, carnal, sin comunión con Dios, y era esclavo de su gigante, de su problema. Hoy en día, yo venzo mis problemas. Hoy yo venzo mis problemas. ¿Por qué? Porque yo soy como David, yo agrado a Dios. Hoy yo leo la Biblia. Hoy yo oro. Hoy yo me congrego fielmente en la iglesia. Hoy mi vida la entregué a Dios. Así que ahora yo venzo a mi gigante. Ya el gigante no me vence a mí. ¿Me entiende? Ya mi problema no puede conmigo. Lo que el diablo mande contra mí, yo lo venzo. Porque conmigo está ¿quién? Ay, para Dios no hay enfermedad que no tenga cura. Para Dios no hay depresión, angustia, soledad, brujería, envidia, maldición que Él no pueda sacar. Para Dios no hay deuda muy grande. ¿Me entiende? Con Dios todo cambia. El tema es, yo escuché mucha gente, he atendido mucha gente que me dice, pastor, yo siempre lucho y me va mal. Porque están luchando como Saúl. Están luchando como el pueblo de Israel. Están luchando diciendo, creo en Dios, pero no están entregados a Dios. Por eso el gigante los tiene de esclavos. Pero si usted deja de luchar como Saúl y empieza a luchar como David, o sea, lucha en contra de sus problemas, pero al mismo tiempo está leyendo la Biblia, está orando, está obedeciendo a Dios. Ahí usted lucha distinto. Ahí usted no solo cree en Dios, ahí usted tiene a Dios en su vida. Es distinto. Es distinto yo creer en Dios que tener a Dios en mi vida. Ahí usted lucha distinto. Entonces, yo creo que todo el mundo lucha, pero la mayoría están siendo esclavos de sus problemas. Ustedes son privilegiados. Nosotros que buscamos a Dios somos privilegiados. Porque por más gigante que sea el problema, siempre nuestro Dios va a ser más grande. Siempre nuestro Dios va a ser más grande. Amén. Mire cómo termina la historia, porque Saúl le dijo, no vas a poder. Entonces cuando usted le digan, no vas a poder, usted diga, yo humanamente tal vez no puedo, pero mi Dios sí. Mi Dios me va a ayudar. A David no lo detuvieron las críticas que le hicieron. Lo criticaron, le hablaron negativo, lo quisieron frenar, los hermanos, el ejército, el propio rey. Nada lo detuvo.
Él dijo, no, yo voy y lo venzo. No se turbe tu corazón, rey. No se turbe el corazón de ustedes, no tengan miedo, no se preocupen, queden tranquilos, yo voy y lo venzo. Mire la confianza que David tenía. Él estaba seguro de que iba a vencer. ¿Por qué estaba seguro? Porque estaba lleno de fe. Estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando yo estoy bien en comunión con Dios, no hay dudas adentro mío, estoy lleno de fe. Ahora, cuando usted ve a una persona muy preocupada por sus problemas, es falta de fe, es falta del Espíritu Santo, es falta de ayuno, falta de oración, falta de comunión con Dios, falta de congregarse en la iglesia. Uy, estoy tan mal por esta deuda, aún estoy llorando por este familiar, tengo tanto miedo de esta enfermedad. Falta de comunión con Dios. ¿Me entiende? David, por un lado, apurado para ir a enfrentar a Goliat. No veía la hora. Vamos ya. Que venga. Yo lo voy a vencer. El pueblo de Israel y Saúl con miedo, huyendo, escondiéndose. Vean la diferencia. ¿Me entiende? Vean la diferencia. David por un lado, seguro de que lo iba a vencer. Saúl y el pueblo de Israel por otro lado con miedo, escondiéndose. Esa es la diferencia entre el que tiene comunión con Dios y el que no tiene comunión con Dios. La diferencia entre el que se entrega a Dios y el que no. ¿Me entiende? Dice así, versículo, vea la fe, ¿no es cierto? Lo que leímos recién. ¿Qué le dijo David? No se turbe tu corazón, vea la fe en las palabras de David. Para terminar, versículo 34, 35, 36, 37. Mire cómo termina la historia. Dice, David respondió a Saúl. Saúl le dijo, no vas a poder. Mire, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Mire la respuesta de fe. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire usted, David le dijo al rey, mire rey, yo fui pastor de las ovejas de mi padre. Y yo cuidaba fielmente, obediente a mi padre, cuidaba las ovejas. Si venía un león y lo agarraba a algo ahí, a algún animal que yo cuidaba, alguna oveja o algo, y se lo llevaba, o un oso, yo iba tras el león, mire usted, yo iba tras el oso, mire la valentía. Otros correrían, otros se esconderían. Ponga la imagen en su cabeza. Y David corriendo porque no aceptaba perder ni siquiera una oveja. Cuando uno es de Dios, uno no acepta retroceder un paso. Uno no acepta perder, porque con Dios yo venzo, con Dios yo avanzo, con Dios yo no pierdo. ¿Me entiende? Con el mundo yo pierdo. Con el mundo y haciendo mi voluntad y sin buscar a Dios. Ahí cuánta gente pierde auto, pierde casa, pierde la empresa, pierde el trabajo, pierde la salud, pierde las ganas de vivir, pierde todo en el mundo. Pero con Dios yo no pierdo. Dios siempre tiene algo mejor para mí. ¿Me entiende? Entonces dice, yo iba, mire la valentía. Él era naturalmente valiente. Tenía un espíritu de valentía. Agarraba al oso, se lo sacaba de la boca. Y si el oso o el león se le venía en contra, lo agarraba de la quijada y lo mataba. Mire el coraje. Mire la valentía. Y mire lo que dice después. 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y mire lo que dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén.
Y dice así, añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, David, ve, y el Señor esté contigo. Mire usted, fue tanta la fe, las palabras de David, que Saúl dijo, bueno, Dios te libró del oso. Mire, David dijo, no importa si es oso, no importa si es león, no importa si es Goliat, Dios me libra. ¿Me entiende? Mira la fe que había en David. ¿Por qué había tanta fe? ¿Por qué había tanta confianza en David en que todo le iba a salir bien? ¿Por qué? Porque él tenía una buena comunión con Dios. Porque él agradaba a Dios. El tema es, cuando yo no tengo comunión con Dios, ahí me falta fe. Ahí tengo miedo, ahí tengo duda, ahí no estoy seguro, ahí soy esclavo del Goliat, soy esclavo de la enfermedad, del problema y de lo que sea. ¿Entienden la diferencia? Lo que yo quiero es que se entienda la diferencia. En que si usted se entrega a Dios como David era entregado a Dios. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, un corazón entregado. Mírame, ese corazón que dice, amo a Dios. Ese corazón que dice, estoy entregado a Dios. Ese corazón que dice, lo que Dios ordene yo lo hago. Así era David. Y si usted es así, su vida va a cambiar. Porque usted ya no va a ser más esclavo de sus problemas. Usted va a estar por encima. Los problemas, la enfermedad, usted la domina debajo de sus pies. La miseria, la depresión, debajo de sus pies. Porque, como yo le dije al principio, ¿cómo puede ser que Saúl y que el pueblo de Israel estén con miedo de un gigante, teniendo un Dios tan poderoso? Es como que usted esté con miedo de una enfermedad, teniendo un Dios que sana toda enfermedad. Con miedo de una deuda, teniendo el Dios que prometió vida y vida con abundancia. Con miedo de las malas noticias, de los problemas de la familia, teniendo un Dios que cambia cualquier situación y que hace posible lo imposible. Entonces no puede tener miedo. Usted tiene que decir, mi Dios prometió abundancia. No puedo tener miedo de la miseria. Mi Dios prometió sanarme de toda enfermedad. No puedo tener miedo de la enfermedad. Mi Dios prometió hacer de mí un vencedor. Pero ¿qué tiene que hacer usted? No pelear las batallas como Saúl y el pueblo de Israel en ese momento. Pelear las batallas como ¿quién? Como David. Teniendo comunión con Dios. Con una vida entregada a Dios. Los dos últimos versículos y termina. El versículo 38 y 39. No, me quedan algunos más. Dice así. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mírenme, ¿por qué Saúl le quiso poner una armadura? Porque Saúl seguía pensando que con condiciones físicas, capacidades físicas, David iba a vencer. ¿Me entiende? Y no era así. David estaba dispuesto a pelear y vencer por la fe. Sigue así, para terminar. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. A ver. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. El filisteo lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo, ¿qué hizo? Lo maldijo. Es lo que el diablo quiere hacer con los hijos de Dios. El filisteo
quiso intimidar a David con palabras. Yo soy perro para que vengas contra mí, sos un niño, sos un mocoso. Pero a David no lo pudo intimidar. ¿Por qué el diablo o Goliat o el gigante no lo pudo intimidar? ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios. A los otros sí lo podía, pero con David no. ¿Me entiende? Mire lo que sigue diciendo. Mire lo que sigue diciendo. Dice así, versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Y dice así: el Señor te entregará, le dijo David, hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué le dijo David al gigante? Yo te voy a vencer porque vos venís con armas físicas, vos venís con una gran apariencia queriendo intimidarme, pero yo voy en contra de ti en nombre del Dios de Israel. ¿Me entiende? En nombre del Dios de los ejércitos. Vea usted, David peleaba una batalla espiritual. David peleaba en el nombre de Dios, en nombre de Jesús. Usted tiene que pelear su batalla y decir: en nombre de Jesús voy a vencer esta enfermedad. En nombre de Jesús voy a vencer esta miseria. En nombre de Jesús voy a comprarme eso que quiero. En nombre de Jesús basta de problemas en mi casa. Cuando usted pelea en nombre de Jesús, ahí su victoria está asegurada. ¿Me comprende? Mire cómo termina la historia. Lo último, dice así, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire, ¿por qué aclara sin tener espada en su mano? Porque no usó armas físicas. Usted, cuando va a pelear en contra de su gigante, en contra de su problema, no ponga su confianza o su mirada o su fe en las armas físicas, en su capacidad, en su condición, en lo que usted puede o no puede. Ponga su fe y su mirada y su corazón en el poder de Dios. ¿Me entiende? Si usted mira para usted va a decir: yo no puedo. Pero si usted mira para Dios, usted va a decir: con mi Dios sí puedo. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Con Dios sí puedo. ¿Quedó claro, sí o no? ¿Quedó claro? Entonces, ese gigante que a usted día a día le desafía, ese gigante que a usted día a día le quiere atemorizar, le quiere intimidar, le quiere hacer tener miedo, ¿sabe lo que él quiere? Vencerle para que usted sea su esclavo. Y si usted dice: pastor, yo estoy siendo esclavo de un problema, estoy siendo esclavo de un Goliat, de algo que el diablo está haciendo en mi vida, a partir de hoy, usted va a hacer conmigo aquí un clamor hoy. Y usted va a decir: a partir de hoy, no soy más esclavo de este problema. A partir de hoy, mis enemigos están debajo de mis pies. Y a partir de hoy voy a tener un corazón como el de David, un corazón que agrada a Dios. Amén. A partir de hoy usted tiene que ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que cuando usted pelee sus batallas, usted tenga esa confianza en Dios. Y tenga, mire, lo principal, el respaldo de Dios, como David tenía. Saúl y el pueblo de Israel no tenían ese respaldo, pero David
David sí lo tenía. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer este clamor. Y usted va a empezar a vencer sus gigantes, así como David lo venció. Amén, gente. David miraba con los ojos de la fe. David no ponía su confianza en sí mismo, sino en el poder de Dios para vencer sus problemas.